Nací con un rostro hermoso. Mi hermana y yo éramos casi idénticas. En mi vida anterior, un decreto imperial la envió al palacio en mi lugar. Vi cómo su esbelta figura desaparecía tras las puertas doradas y me di la vuelta. A los brazos de mi amor de la infancia, el joven general. Ella ascendió rápidamente hasta convertirse en una consorte predilecta, mientras yo me casaba con alguien de la familia del general. Años después, cuando el caos se apoderó del imperio y los asesinos persiguieron al emperador, yo, otrora esposa del general, fui tachada de traidora y perseguida como consorte. Solo en el momento de mi muerte supe la verdad: mi hermana y yo éramos hermanastras, compartiendo únicamente el mismo padre. Cuando volví a abrir los ojos, había renacido. Morí la noche de la fiesta de Año Nuevo. Bajo un cielo iluminado por fuegos artificiales. Podrían haber esperado hasta la fiesta de las flores. Pero Sylvia y Hugh eran demasiado impacientes. Cuando los mendigos por fin terminaron, se bajaron de encima de mí. Parecían absolutamente satisfechos. Tras vestirse y alisarse las ropas hechas jirones, se echaron los brazos sobre los hombros y salieron de la mazmorra riendo. Me quedé tumbado sobre la paja sucia. El dolor me mantenía consciente, pero ni siquiera eso se comparaba con la agonía que sentía en el pecho. Unos pasos suaves se acercaron. Sylvia se cubrió la nariz delicadamente con un pañuelo blanco como la nieve. Hermana, tenía una red atrapada en el cielo. ¿Qué pensaría Hugh si te viera así? La miré con inocencia. Rostro angelical. Aún sin aceptarlo. ¿Por qué? Susurré. No lo entendía. Las tres habíamos crecido juntas. Como su hermana mayor. Jamás traté mal a Sylvia. Sobre todo después de que entró en palacio, vendí mis joyas y tiendas para asegurarme de que su vida allí fuera segura y cómoda. Cuando me casé con Hugh, utilicé mi lechería para reorganizar la casa del general. Cuando lo incriminaron y lo encarcelaron, pasé días sin dormir. Llamando a las puertas. Soportando humillaciones y desprecios. Incluso enfermando con tal de tener la oportunidad de demostrar su inocencia. Y sin embargo, el hombre que más amaba y la hermana que más quería se habían unido en esta oscura y asfixiante mazmorra para cortarme los tendones y profanarme. Incluso querían verme muerta. ¿Por qué? Nunca lo entendí. Sylvia sonrió con una sonrisa radiante y deslumbrante que no reflejaba ningún rastro de culpa. Porque pensó que era yo aquella noche. Dijo con dulzura: sé que nunca le dirías la verdad. Pero es mejor que los muertos guarden silencio. Se me escapó una risa antes de poder contenerla. Quizás había sufrido demasiado tiempo en este maldito lugar. O quizás enterarme de que Sylvia y yo solo éramos hermanastras ya me había insensibilizado. Ahora que la verdad había salido a la luz, solo podía pensar en lo tonta que había sido. 5 años. Durante 5 años, Hugh fingió ser impotente ante el mundo. Se quedaba fuera toda la noche con la excusa de sus deberes militares. Incluso le pidió dinero prestado a mi abuelo materno con la excusa de la escasez de fondos militares. Y todo porque creía que la chica que le había ayudado a ganar el concurso de faroles años atrás era Sylvia. En efecto, Sylvia y yo nos parecíamos. Ella siempre había sido la niña prodigio de la capital. La consentida de todas las reuniones. Pero pocos sabían que yo había asumido la culpa de cada error que ella cometía. Incluso si él lo sabía. No lo habría creído. Al fin y al cabo, la gente solo ama lo perfecto. Volví a mirar a Sylvia. Y su sonrisa se iluminó aún más. No te preocupes. Dijo con ligereza, no estarás solo en tu camino al inframundo. El abuelo ya te está esperando allí. Me quedé paralizada. Un escalofrío repentino me atenazó el corazón. ¿Qué quieres decir? Sylvia agitó la mano con indiferencia. Siempre te favoreció. Por eso le dije que si quería salvarte tendría que entregar todo lo que tenía. Al fin y al cabo, era un comerciante tan rico que podía rivalizar con un reino. Ella rió. Su tono era burlón. Pero, ¿quién iba a pensar que el pobre anciano lo había entregado todo para luego morir ese mismo día? Muerto. El abuelo había muerto. Me quedé en blanco.
Un agudo zumbido llenaba mis oídos. Eso es imposible, murmuré. ¿Por qué? Era tu abuelo, ¿por qué lo harías? Pero ella solo sonrió. En mi mente. Su rostro amable volvió a aparecer tras conocer la verdad sobre mi nacimiento. A menudo recordaba cómo me preguntaba cuando era pequeña. Nora, ¿la echas de menos alguna vez? Entonces no lo entendía. Ahora sí. Pero ya era demasiado tarde. No había limpiado mi nombre. No le había dicho que extrañaba a mi madre. No había prometido cuidarlo en su lugar. ¿Cómo podía haberse ido ya? Las lágrimas me nublaban la vista mientras lloraba desconsoladamente. Entonces una voz, habiendo comprendido el porqué, suspiró. Fría y llena de repugnancia. Ignora el sonido de mis sollozos. Vámonos. No te acerques demasiado, está muy sucia. Sentí un vuelco en el corazón, como una serpiente que se enrosca alrededor de su presa. Levanté la vista justo a tiempo para ver a Hugh tomar a Silvia en brazos y alejarse. ¿Inmundo? Una risa amarga me arrancó de la garganta. ¿Acaso no se sentía inmundo cuando profanaba a su propia esposa con mendigos? Cuando se acostaba con Silvia a mis espaldas pensaba en mi madre. ¿A quien nunca conocí? De Lily, dirigiéndose a Silvia y suspirando. ¿Quién murió por mí? De mi abuelo. ¿Quién lo dio todo? El odio me quemó el pecho, ahogando el dolor. Me incorporé a duras penas, ignorando el dolor de mis tendones seccionados. Me quité una horquilla del pelo. Y me lancé contra ellos gritando. ¡Adúltero! ¡Adúltero! Ni siquiera en la muerte. Jamás. Antes de que pudiera terminar. Hugh me dio una patada en pleno pecho. Me golpeé la cabeza contra la pared de piedra. El dolor fue insoportable. La sangre caliente brotó de mi boca y nariz, manchando mi vestido amarillo pálido. Afuera estallaron fuegos artificiales. Su color se filtraba por la estrecha ventana y caía sobre mis manos temblorosas. Aún apretaba con fuerza la horquilla. El abuelo me lo contó una vez. El amanecer del año nuevo marca un nuevo comienzo. ¿Su Alteza? El sabor metálico de la sangre se desvaneció. El crepitar de los fuegos artificiales se desvaneció en el silencio. Era pleno verano, húmedo, luminoso y sofocante. Mis pensamientos se arremolinaron al posar mi mirada en el rostro familiar y asustado que tenía delante. Lily. La criada que había muerto hacía mucho tiempo. Así que el cielo se había apiadado de mí después de todo. No estaba muerta. Regresé a aquellos días anteriores a mi caída. Antes de que mi nombre fuera mancillado. Antes de aquella mazmorra infernal. ¿Su Alteza? Por favor, no esté muy triste, murmuró Lily con dulzura, creyendo que mi silencio era señal de duelo. Su Majestad descubrirá la verdad y demostrará su inocencia. Una sonrisa se dibujó en mis labios. En ese caso, dije en voz baja, ve al salón del trono dorado y llama a su Majestad aquí. La alegría iluminó su rostro. Sí, me dirijo a la sesión de Silwine. ¿Su Alteza? En mi vida anterior conocí a Lily porque solía acompañar a Silvia al palacio. Pensé que sería un encuentro pasajero. Jamás imaginé que Lily moriría por mi culpa. El recuerdo es lejano ahora. Pero aún recuerdo la lluvia torrencial de aquel día. Y como las baldosas exteriores del Palacio Chansey parecían alfombradas con brillantes flores de esbala. Observando esa silueta que se alejaba. Se me nubló la vista. Esta vez te protegeré. Desperté en el Palacio Chansey hace 2 días. 2 días me bastaron para poner todo en orden. Tras enviar una carta a mi abuelo materno, planifiqué los pasos a seguir. Peach, estoy ocupada. Alteza, ¿qué ordena ahora la dama? Peach entró apresuradamente en el salón. Un dejo de fastidio se colaba en su tono complaciente. Era como una sombra, plantada a mi lado. Y estos últimos días la había estado molestando a cada rato. Mantuve la compostura mientras miraba el rostro de Peach. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de mis labios, pero sin llegar a mis ojos.
para recibir a una invitada de honor. Por supuesto. Un instante después, la suave bruma de la lluvia y el susurro de las sombrillas llegaron desde fuera del salón. Alcé la vista para ver quién se acercaba con su toga roja de oficial. Un asistente nos guiaba. Detrás de él caminaba mi otrora querida hermana. Hugh y yo habíamos crecido juntos. Siempre habíamos sido inseparables. En aquellos días sufría castigos por culpa de Silvia. Él escalaba los muros para darme comida a escondidas. Sus ojos rebosaban de compasión. A esa edad, cuando todo aún estaba en pañales, quería defenderme de todos. Si es culpa de Silvia, ¿por qué tienes que cargar con la culpa? Eres la hermana mayor, ¿qué importa eso? Iré a explicárselo a Tyler. Le diré que se equivoca. Antes siempre lo detenía, diciéndole que Silvia aún era una niña. Frágil e incapaz de soportar las dificultades. Recuerdo el día de nuestra boda, tenía los ojos hinchados de lágrimas. ¿Por qué? Porque al fin se había casado conmigo. A menudo me desbordaba de amor en su mirada. Creía que sus ojos eran la flor eterna que había buscado toda la vida. Pero ahora todo y todos habían cambiado. En efecto, una vez que una mujer sucumbe no puede simplemente deshacerse de ello. Las doncellas del palacio abandonaron el salón. Nos quedamos solos, uno frente al otro. El aspecto de Hugh seguía siendo el mismo que recordaba. Solo sus ojos oscuros se habían vuelto más fríos. Y así para mí. El corazón sincero que una vez albergué había sido reemplazado por una copa rebosante de odio. Sé que tienes muchas dudas. Pero Silvia y yo nos amamos de verdad, dijo. Siempre has sido magnánimo, no indagues más. Silvia siempre ha sido delicada. No soporta el sufrimiento. Quédate en el palacio unos días más y pórtate bien. Haré los arreglos necesarios para que puedas fingir tu muerte y salir del palacio. Hice una pausa. Admitió sentir algo por Silvia, pero esta vida era distinta a la anterior. En ese instante comprendí que Hugh también había renacido. Antes de que pudiera hablar, Silvia ya estaba llorando. Sus lágrimas eran como flores de peral y lluvia. Hermana. Todo es culpa de Silvia. Si quieres culpar a alguien, culpa a Silvia. Por favor, no culpen a Hugh. Su actuación fue exactamente la misma que antes. Cambiar de identidad fue un crimen de engaño al soberano. Peor aún. Silvia gozaba del favor del emperador si nos descubrían. Incluso el exterminio de nuestras 9 generaciones no sería una exageración. En mi vida pasada, entregué la mitad de mis fuerzas para asegurar el título de Hugh, para proteger el honor de la casa del general, incluso para salvar las vidas de quienes habían jurado lealtad a ambas familias. Supliqué sinceramente. Hugh, Silvia, esto es traición contra el soberano. ¿Has considerado que este camino arrastrará a ambas familias a un abismo sin fin? Silvia siempre ha gozado de la benevolencia de su majestad. Hasta que las pruebas sean concluyentes, el emperador sin duda protegerá a Silvia. Hugh, siempre me escuchas. Sigue mis consejos. Detente. Salvar a Silvia quizá no requiera este camino. ¿Qué pasó entonces? Silvia afirmó que no sería una carga para nosotros. Casi se estrelló de cabeza contra una columna del palacio. Hugh la sujetó a tiempo. Sollozaba con tanta violencia en sus brazos que me dolía el corazón. Era la primera vez, después de nuestra boda, que me hablaba con crueldad. Silvia es tu hermana, ¿cómo puedes ser tan insensible? ¿Dejarla morir? Después de tantos años. Estuve ciega y no vi a la persona equivocada. Eres una verdadera egoísta y una arpía celosa. Aunque percibí ese extraño reflejo en su actitud protectora hacia Silvia, aún así, por instinto. Decidí confiar en él. Al final cedí. Ingenuamente. Tras haberme trastornado por dentro, creí que vendría a buscarme cuando me expulsaran del palacio. Pero en secreto falsificó cartas que demostraban que yo conspiraba con un estado enemigo. Pruebas fabricadas de que tuve una aventura con un guardia. Incluso recuerdo la noche en que me metieron en la cárcel y me humilló delante de todos.
Un libertino que no soporta la soledad. Una vez encarcelado, no había vuelta atrás. Ahora, mirando hacia atrás. Fui yo quien estuvo ciega. Viéndome en silencio. Silvia siguió llorando. Hermana, sé que sientes resentimiento hacia Silvia, pero yo te quiero de verdad. Si su hermana puede perdonar a Silvia, hará lo que le pidas. Creía tenerme justo donde quería, pero se equivocó. Bebí un sorbo de té con serenidad y dejé que una sonrisa burlona se dibujara en mis labios. Si quieres mi perdón. ¿Por qué no te arrodillas? Silvia. En medio del llanto. Se quedó paralizada un instante y, tras una pausa atónita, hizo como que iba a arrodillarse. Hugh la detuvo rápidamente. Basta. Espetó. Silvia es tu hermana. ¿Desde cuándo eres tan prepotente? ¿Esa es tu naturaleza? ¿Siempre fingiendo ser magnánima cuando en realidad eres repulsiva? Mira, las defensas surgieron de inmediato. Dejé la taza de té y me levanté para encararlo. ¿Prepotente? Hugh no dudó en interponerse entre Silvia y él. La decepción y el disgusto eran evidentes en sus ojos. ¿Qué piensas hacer? Acercarme que satisfaga mi ansiedad. Sus rasgos. Tan cerca. Revolvió todo el odio que había estado alimentando, ya no podía contenerlo. ¡Pum! El crujido exhalando un suspiro bajo. El sonido resonante de una palma golpeando la carne llenó la sala. Había puesto toda mi fuerza en ello. Un entumecimiento se extendió por mi mano. Una clara marca de mano se extendía por la mejilla izquierda de Hugh. Dije. ¿Haces que el adulterio parezca algo normal? ¿Qué es lo que repugna a los demás? Hugh se quedó atónito. Siempre he sido de carácter apacible. Dado lo bien que me conocía, debió de darse cuenta. En ese instante. ¿En quién me había convertido? No me importó. Hermana. ¿Cómo pudiste abofetearme? Otro golpe. El pálido rostro de Silvia se enrojeció e hinchó. Hugh. Curioso. Una vena erizada en su cuello. Me agarró del cuello con una mano. Nora. Discúlpate con Silvia. Si te disculpas, podría perdonarte la vida por los viejos tiempos. Si no. No me importaría matarte una vez más. Su agarre no era especialmente fuerte. No pude evitar reírme de sus palabras. Afecto. No quedaba nada de afecto entre nosotros, absolutamente nada. De vuelta en prisión, Silvia solía restregarme esas marcas de besos tan evidentes. Relataba con deleite juvenil cómo Hugh le había hecho el amor. Una y otra vez. Lo que nos unía ahora a los tres no era el amor. Pero un odio tan profundo que jamás podría ser erradicado. Nora, ¿estás sorda? La voz de Hugh era aguda. Venenosa. Silvia es bondadosa. A diferencia de ti, una mujer con veneno en las venas. Puede que ella no se rebaje a discutir con Hugh, pero yo no te perdonaré en su lugar si no le pides disculpas. Entonces te mataré aquí mismo. Sus dedos me apretaron con fuerza alrededor del cuello. ¿Qué estás haciendo? Un profundo suspiro escapó de mis labios. Una voz autoritaria resonó a lo lejos. La mano que me sujetaba el cuello se quedó paralizada. Luego me soltó de repente. Aunque Hugh no me había estrangulado de verdad, me dejé caer al suelo. Tosiendo. Mis dedos rozaron los moretones que se formaban en mi garganta. Silvia sabía jugar a esto. Yo también. Las lágrimas brotaron al instante. Las lágrimas me corrían por las mejillas en gotas temblorosas. Alcé la vista hacia el recién llegado. Caballo de muchacho roto. Majestad. El hombre que entró era de una belleza impactante. Su frente irradiaba una autoridad indiscutible. Vestía una túnica de dragón bordada con hilos de oro. Una corona engastada con joyas deslumbrantes. Hombros anchos. Su cintura estrecha irradiaba dignidad imperial en cada centímetro de su cuerpo. Era el mismísimo emperador, Eric. Hugh y Silvia cayeron de rodillas al instante.
Eric se detuvo un instante. Su mirada los recorrió fugazmente antes de dar un paso al frente y ayudarme a levantarme. Fuera del vestíbulo. Peach, la doncella que había intentado detener al emperador, fue llevada a rastras por los guardias esa misma noche. La noticia se extendió por toda la capital. Las dos talentosas hermanas Nora se habían peleado en público. Y se había desatado el caos. Todo por el bien de su esposa. Hugh se había atrevido a hablar con insolencia a la consorte favorita del emperador. Las consecuencias no se hicieron esperar. Hugh fue suspendido de sus funciones durante un mes. Sylvia recibió 20 azotes con la vara y fue confinada a su mansión durante 2 meses para reflexionar y aprender a comportarse. Sin embargo, todo fue por amor a su esposa. Hugh se ofreció voluntario para recibir el castigo en su lugar. Así que los 20 azotes se convirtieron en 30. La razón era simple. Había ofendido la dignidad imperial. Y semejante insolencia no podía quedar impune. Aún así, Hugo gozaba del favor popular y contaba con el respaldo del rey. Castigarlo aún más habría sido políticamente imprudente. En cuanto a mí, mi encarcelamiento fue levantado. Y con la mirada del emperador puesta ahora en mí, Hugh ya no podía fabricar cargos ni incriminarme a su antojo. Cuando la noticia del castigo de Sylvia llegó a la finca de Nora, nadie lo sintió peor que Sharon, la matriarca de la familia. De no ser por la mano firme y la cuidadosa persuasión de Tyler, podría haber asaltado el palacio ese mismo día. Sin embargo, a los pocos días hizo precisamente eso, envió una carta secreta al palacio mientras su padre estaba en la corte. «¿Estás loca?», gritó en cuanto me vio. «Tu hermana se esforzó muchísimo para ganarse su puesto. Y ahora has pagado su bondad con traición. No puedo creer que haya dado a luz a una criatura tan ingrata y despiadada. Mi pobre Sylvia. Todo esto por ti». Claramente habiendo cumplido el deseo de Leib. Ambas familias conocían las identidades desde el principio. Solo yo permanecía en la ignorancia. ¿Cómo se atreven a humillarnos así?, continuó, temblando de ira. Tu padre y yo te criamos con muchísimas dificultades. ¿Y así nos lo agradeces? Más te vale ir a pedirle perdón a Sylvia y rogarle al emperador que la libere de su castigo, o te desheredaré yo misma. Tu padre también lo hará. No creas que por ser ahora consorte puedes prescindir del apoyo de nuestra familia. A ver cuánto duras en el palacio cuando el apellido Nora desaparezca. No pude evitar reírme. ¿De qué te ríes? Su expresión se tornó cautelosa. Tú me criaste, dije con voz firme. Es cierto. Pero si fue con sacrificio y devoción. No estoy tan segura. ¿Verdad, madre? Ay no, ahora. Me corregí en voz baja. Debería llamarte tía. ¿Verdad? Su rostro palideció al instante. ¿Qué estás diciendo? Soy tu madre. ¿Qué tonterías estás diciendo? No me digas que has estado escuchando rumores. Pero sus ojos la delataron. Ni siquiera me miró. Me acerqué. Mi lengua se calmó. Pero mi mirada era gélida. No es cierto. Mi verdadera madre era tu hermana mayor. ¿No era mi tía? El rostro de Sharon se contrajo entre la sorpresa y el miedo. Por eso supongo que debería darle las gracias a Sylvia. Si no se hubiera regodeado después de mi encarcelamiento en la vida pasada. Revelando cada secreto con cruel deleite. Quizás nunca hubiera sabido porque siempre me trataron como a una extraña en la casa de los Tyler. Casi podía oír su voz de nuevo. Tu madre nunca lo supo. Tú lo sabes. Ella nunca supo que esa era la razón por la que lo perdió todo, su hogar. Su marido. Su vida se debió a que se interpuso en su camino. A que se interpuso entre nuestro padre y mi madre. ¿Sabías? El día que tu madre te dio a luz fue el mismo día que la mía me dio a luz a mí. Y adivina dónde estaba mi padre entonces, al lado de mi madre. Claro. Ahora, mirando el rostro ante mí, un rostro que se parecía vagamente al de mi madre, a quien había perdido, sentí una extraña mezcla de amargura y sombría satisfacción. Quizás realmente me había vuelto loco.
Al fin y al cabo, tenía tendones lesionados, seccionados, huesos rotos. Una vida destruida, obligada a sonreír mientras mis enemigos prosperaban ante mí. Ahora, ya no haré daño. No entiendo lo que dices. Es tarde. Debería irme. Atrápala. Sharon se giró. El pánico brilló en sus ojos. Intentaba huir del Salón de la Serenidad. Pero Lily y los guardias la interceptaron. Nora. Soy tu madre. La legítima esposa del canciller. Tyler e hija de Lord Patrick. No te atreverías a hacerme daño. ¿Qué? ¿Van a cometer matricidio ahora? Los guardias la amordazaron antes de que pudiera gritar más. Majestad, susurró Lily con ansiedad. Me miró de reojo. Está bien, dije en voz baja. Llévensela. Enciérrenla. Ya no necesitaba su confesión. La verdad había quedado confirmada hacía tiempo en mi correspondencia con mi abuelo. La razón oficial era sencilla. La consorte imperial había invitado a su madre al palacio para aliviar su añoranza por la familia. Cuando Tyler se enteró de la noticia. Según cuentan, su rostro palideció. Incluso forzó una risa que parecía más dolorosa que las lágrimas. En cuanto a la advertencia de Sharon de que sin la familia Nora jamás habría sobrevivido en el palacio. Me pareció bastante divertido. Después de aquel incidente, sabía que no se detendría. Por sus ambiciones. Volvería a atacar y con más fuerza. Antes de que eso sucediera, necesitaba un aliado. Un nombre me vino a la mente. Tal vez. Valía la pena intentarlo. Así que comencé a visitar el Ayuntamiento Dorado con frecuencia. Siempre con algún pretexto u otro. Aquella noche. Las estrellas brillaban con una intensidad inusual. Salí del salón. Subí a mi palanquín. No hace mucho. Me habían dicho que pocos planeaban hacer su jugada esta noche. ¡Qué conveniente! A veces el destino concede lo que uno desea. Al pasar por el sendero del palacio, me froté las sienes levemente y me quedé paralizada. Un grupo de hombres vestidos de negro surgió de entre las sombras. Así que tú eres Nora. ¿Verdad? La noche era oscura y ventosa. Vestida de negro. Empuñando una espada afilada. Con un paño negro cubriendo mi rostro. Una mirada asesina brillaba en mis ojos. Le entregué a Lily una espada con forma de dragón y fénix. Lily usa el caos para encontrar a su majestad. Los asesinos se enfrentaron con los guardias del palacio. Y uno a uno atacantes solitarios se abalanzaron sobre mí. Sin dudarlo, me giré y corrí hacia el palacio de Jianquan. El viento helado me azotó la cara como una cuchilla afilada. Me produce un dolor punzante. Los asesinos me persiguen. Como fantasmas vengativos. Me persiguieron sin descanso. Pero en mi mente imágenes de mi vida pasada parpadeaban como una linterna. Pase lo que pase, no volvería a cometer los mismos errores. Ni siquiera si Eric no hubiera venido. Tenía otras formas de escapar. No moriría tan fácilmente. Dentro de poco. Un destello de fuego apareció a lo lejos. Seguido de una figura vestida de amarillo brillante. Acaben con ella. De repente me vi envuelto en un cálido y poderoso abrazo. Y una oleada de pánico me invadió. Pero enseguida la sustituyó una sensación de seguridad. Se me hizo un nudo en la garganta. Y se me nubló la vista por las lágrimas. Majestad, susurré. Estoy aquí. Esa noche, al ver que la situación era desesperada y que se dirigía hacia lo inmundo, los asesinos se envenenaron. Y ninguno sobrevivió. Eric ordenó una investigación. Pero no había pistas. ¿No me vas a explicar esto? Su voz era fría. Nora. Eric colocó el colgante del dragón y el fénix ante mis ojos. Frunció el ceño. Tomé el colgante de vuelta, sosteniéndolo con delicadeza. ¿Me concede un momento? Majestad, pregunté en voz baja. No me gusta ese tratamiento. Me quedé paralizada. Sorprendido.
Continuó. Su voz firme. Mientras estés en el palacio, debes dirigirte a ti mismo como este servidor. Ten cuidado de no cometer ningún error. Asentí en silencio. Pero por dentro las dudas empezaron a aflorar. Me miró fijamente durante un largo rato. Luego habló y luego habló. Su tono estaba cargado de significado. Cuando te hayas decidido, ven a buscarme. Después de hablarlo con mi abuelo durante mucho tiempo. Llevaba una caja de comida y me dirigí al salón Jinluan. Coloqué un plato de pasteles sobre el escritorio con forma de dragón, y me encontré con la mirada del hombre absorto en sus documentos oficiales. Tenía el ceño fruncido. Arqueado hacia arriba. Nariz respingona. Labios finos. Y profundos. Ojos oscuros. Su rostro mostraba una dulce sonrisa. Cálido pero imponente. Su presencia cautivadora. No pude evitar preguntarme si Silvia había perdido la cabeza. ¿Cómo pudo pasar por alto a un hombre tan extraordinario? ¿Lo has pensado bien? Su voz era tranquila pero firme. El día que pedí ayuda con el colgante de jade fue cuando mi identidad quedó al descubierto. Pero pedí tiempo para aclarar las cosas. Tras explicarle la situación, le sonreí. Las estrategias de Su Majestad son brillantes. ¿Y este humilde servidor? Eric me interrumpió. Pero mi sonrisa se ensanchó aún más. Me honra recibir el favor y la protección de Su Majestad. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. Tranquila y sutil. Los hiciste tú. Tomó un pastelito y lo probó. Sin duda has mejorado desde niño. Me desaté el colgante del dragón y el fénix de la cintura y lo extendí en la palma de mi mano. Comparado con el que me diste, no es nada. Eric no dijo nada. Pero enseguida su mano sostuvo la otra mitad del colgante del dragón y el fénix. Eric y yo nos conocíamos desde la infancia, aunque solo habíamos pasado unos pocos días juntos. En aquel entonces él todavía era un príncipe, y el rey aún no lo había adoptado en lugar del difunto emperador. Durante el Festival de las Flores de ese año, salí de casa en secreto para ayudarte a ganar la competición de flores. De regreso, me encontré con Eric, que se había escapado del palacio y estaba siendo perseguido. Al ver su difícil situación, lo llevé en secreto a la finca de la familia Tyler. En aquel entonces, jamás habría imaginado que aquel hombre harapiento, Eric con el cuerpo manchado de tierra, algún día se convertiría en el emperador que reinaría sobre miles. Claro que sí. No podía relacionar al hombre en que se había convertido con el niño que una vez fue. La vida en la finca de la familia Tyler no era fácil. Y con Eric allí, la comida empezó a escasear. A menudo tenía que preparar comidas extra difíciles de tragar. Una vez bromeó, o me mata un asesino o me matas tú. Esto es lo peor que he comido en mi vida. Se quejaba. Pero aún así se lo comió todo. Después de esconderlo durante unos días, sus guardias secretos lo encontraron antes de que se marchara. Me preguntó mi nombre y me dio la mitad del colgante del dragón y el fénix. Espérame, dijo. En ese momento pensé que era solo una broma. Más tarde, cuando ascendió al trono, emitió un decreto que ordenaba la entrada al palacio de la hija mayor de la familia Nora. Pero yo estaba completamente concentrado en Hugh. Y cuando Silvia vino a pedir ayuda, accedí de inmediato a dejarla entrar en el palacio, después de haber sido encarcelada. Cuando intenté encontrar a Eric de nuevo, oí a Hugh decir que Su Majestad se había vuelto melancólico, sereno y con una extraña aura. Y le quedaba poco tiempo. King había tomado el control de todo el palacio. A los 23 años. Eric murió antes que yo. Algunos errores debieron corregirse antes. Volviendo al buen camino. Para formar una alianza con Eric. Mi abuelo le entregó toda su fortuna a Eric. Para llenar el tesoro real. Eric tenía la intención de ofrecerle un puesto a mi abuelo. Pero mi abuelo puso ciertas condiciones. Eric accedió y le ofreció el cargo de comerciante real. Pero conociendo a mi abuelo, estaba segura de que las exigencias no podían ser tan sencillas. Todavía no.
Ninguno de los dos quiso contármelo. Sharon llevaba más de medio mes encerrada en el palacio de Chansey y estaba drogada. Lily me dijo que Sharon estaba al borde de la locura. Por compasión, la envié de vuelta a la finca de la familia Tyler. Sin embargo, cuando Sharon regresó, no solo la acompañaba ella misma, sino también una carta que rompía los lazos familiares y 10 uñas ensangrentadas. No me preocupaba que hablara. Al fin y al cabo, un mudo no puede hablar. Además, no le quedaba mucho tiempo de vida. Últimamente, una nueva obra de teatro había causado furor en la ciudad. Un general se enamoró a primera vista de una mujer y la tomó como esposa. Sin embargo, apenas un mes después de la boda, el general recibió una orden imperial de ir a la frontera a combatir a los enemigos, lo que obligó a los amantes a separarse. Sorprendentemente, el general nunca perdió una batalla en el campo de batalla. Menos de 2 años después, regresó victorioso. Poco después, un fuerte hasta que se predijo que la esposa del general sería una bendición para el reino. Pronto, dejó escapar un leve suspiro. El único hijo del emperador lideró una rebelión. Y el general protegió al emperador. Como resultado, la fama del general se disparó. Y el pueblo lo apoyó. Finalmente el emperador abdicó en favor del general. ¿Quién iba a pensar que la dinastía prosperaría durante casi un siglo? Esta historia se extendió rápidamente. Y la gente comenzó a hacer comparaciones con el emperador actual. Hugh. Y su esposa, Silvia. La reputación de Hugh y Silvia creció exponencialmente entre el pueblo. Finalmente algunos incluso se atrevieron a especular si el próximo emperador podría ser Hugh. Como Eric no tenía herederos, al principio Hugh se había alegrado. Pero cuando supo cómo había cambiado la opinión pública, se asustó y se ausentó varios días de la corte. Oí que incluso King se había inquietado. El incidente más grave ocurrió cuando un ministro presentó una memoria sobre el asunto. Esto fue matar 2 pájaros de un tiro. ¿Acaso fue Su Majestad quien hizo esto? Le sonreí dulcemente. Su largo dedo recorrió el puente de mi nariz. Su voz sonaba perezosa, divertida. Solo te entretengo un rato. No tiene nada de gracioso. Sería mejor que Hugh y su esposa fueran los personajes principales. Fingió enfado. Y entonces, como desahogándose, me pellizcó la cara con fuerza. ¿Duele? Bien. Es para enseñarte una lección. Ahora que eres la consorte imperial, la cuñada de Hugo, el único que puede soportar la opinión pública a tu lado soy yo, dijo Eric. Su tono era demasiado fuerte. No pude evitar poner los ojos en blanco. Era como cuando éramos niños. ¿Y qué piensa hacer Su Majestad? Aprovechar el momento oportuno, respondió con una sonrisa gélida. Antes de darme cuenta, llegó el Festival del Medio Otoño. Eric llevaba 5 años en el trono, tras haber ascendido a los 16. Y aún no había tomado pareja. Claro. No había satisfecho mi obsesión. Me convertí en la persona que podía estar a su lado. Imaginé a Silvia. Haber alcanzado esta posición. Debe ser todo un estratega. El banquete estuvo lleno de música animada y el sonido de la música de baile, inundando el salón de calidez y luz. Era la primera vez que veía a Silvia y Hugh desde aquel último encuentro. Una vez que los bailarines abandonaron el escenario. Unos cuantos ministros, incapaces de contenerse, aprovecharon la oportunidad para hablar con Eric. Por supuesto. Eric no te daría oportunidad de hacerte el humilde. ¿Qué opinas de este asunto? Lo juro. Majestad. Te seguiré hasta la muerte. Sin pensarlo 2 veces, respondió Hugh. Fue directo. Se arrodilló en señal de lealtad. ¿Pero estaba realmente en apuros? Varios ministros se pusieron de pie. Uno tras otro. Ahora que Hugh está al mando del ejército. Independientemente de si tiene lealtades divididas o no. Solo él lo sabe. ¡Qué tontería! Todos conocemos la lealtad de Hugh. ¿Por qué si no le confiaría Su Majestad el ejército? Exacto.
El nombre de Hugh es conocido en todas partes. La gente dice que sin Hugh, nuestro gran Hugh no habría tenido tanta fortuna, por supuesto. Se merece el poder militar. Hugh ha logrado muchísimos éxitos, muchos más que cualquiera de nosotros. Hugh alcanzó cotas inimaginables. Sus logros fueron ensalzados con los términos más sublimes. Casi parecía como si el mismísimo emperador estuviera por debajo de él. El rostro de Hugh palideció al darse cuenta de lo que sucedía. Debió de saberlo. Un hombre con demasiados logros nunca podría tener un buen final. Pero, ¿merecía realmente todos esos elogios? Solo el propio Hugh podía responder a esa pregunta. La atmósfera en el salón de banquetes se volvió tensa. Pero a pesar de todo, un par de ojos permanecieron fijos en Hugh, impasibles. Calculando. Pensé. Quizás. Su mente solo podía oír dos palabras. Poder militar. Después de todo. Fue un tonto. Tal como lo había predicho. Hugh no pudo resistirse. Es un honor servir a su majestad, dijo Hugh, haciendo una profunda reverencia. Para demostrar mi lealtad, estoy dispuesto a renunciar a todo el poder militar de la familia Hugh. Espero que su majestad lo acepte. Eric y yo intercambiamos una mirada. Nuestros labios se curvaron en una sonrisa divertida. Antes de que Hugh pudiera reaccionar, Eric aceptó la oferta a regañadientes. Ahora que se daba cuenta de que todo era una trampa, ya era demasiado tarde para arrepentirse. Lo único que le esperaba eran las reprimendas del rey e incontables noches de insomnio llenas de remordimiento. Pero cuando vi la expresión de Sylvia, mucho mejor que la de Hugh, no pude evitar ilusionarme con el siguiente paso. El banquete acababa de terminar cuando Eric se apresuró a llegar al Palacio Chansey. Últimamente venía con frecuencia. Aunque nunca se quedaba a dormir. No era que no quisiera, sino que me negué. La sola idea me traía recuerdos de todo lo que había sufrido antes de morir. Me resistía profundamente. Aunque sabía que no era ese tipo de persona. No te voy a morder. Ven aquí, dijo Eric, palmeando un pequeño espacio a su lado. Parecía incapaz de esperar más y simplemente me atrajo hacia su regazo. Antes de que pudiera decir nada, puso algo en mi mano. Era la mitad de la foca tigre de la familia Hugh. Era la primera vez desde mi renacimiento que me quedaba verdaderamente impactado. ¿Qué quiere decir su majestad con esto? La mitad para ti. La mitad para mí. Respondió con indiferencia, como si no tuviera importancia. Se lo quité a él y te lo di a ti. Quizás esto te haga feliz. Además, si vas a ser la emperatriz, no puedes prescindir de algunas bazas para negociar. Se acercó más, susurrándome al oído. Este es un regalo secreto mío para ti. No dejes que esos pastores se enteren. O no dejarán de molestarme. Sus largos dedos me pellizcaron la mejilla. No te preocupes. Si no quieres, no te obligaré. Al ver cómo se alejaba, no pude evitar sonreír con amargura. ¿Acaso todos los emperadores creen que pueden decidirlo todo por los demás? ¿Quién dijo que yo quería ser su emperatriz? Antes de mi muerte, Sylvia me contó muchas cosas. Casi siempre. Se jactaba de lo bien que la trataba Hugh. Mirando el mar de concubinas arrodilladas. Si la verdad no hubiera estado frente a mis ojos. Jamás habría creído que Sylvia pudiera ser así. Es más, Sylvia estaba embarazada. ¿Su majestad lo sabía desde el principio? Eric asintió en silencio. No pude evitar suspirar. Aún así, sentía curiosidad. Ahora que Hugh sabía la verdad, ¿podría seguir con Sylvia hasta el final? Hugh tenía a varios espías de Eric a su alrededor, así que difundir rumores era fácil. Pero me costaría caro. Lo supe justo antes de que la noticia llegara a oídos de Hugh. Él tenía a Sylvia en brazos. Su amor seguía intacto. Los fieles sirvientes que iban a informarle no podían ocultar su ceño fruncido al salir del patio y entregar su informe. El ceño fruncido de Hugh reflejaba el de ellos. La situación era, en cierto modo, cómica.
Pero, ¿de qué se trataba realmente? Se trataba de cómo la consorte imperial había mantenido en secreto a un joven amante en el palacio de Chanxi años atrás. Puede que otros desconocieran que la actual consorte imperial era una persona distinta de la anterior. Pero sin duda Hugh y sus sirvientes lo sabían. Él no lo había creído. Y yo tampoco tenía prisa. Al fin y al cabo, esto era solo parte del juego. Poco después, como si el drama estuviera escrito en un guión, la tribu Koguro del norte atacó repetidamente las fronteras de Gransio. Hugh llevaba quién sabe cuánto tiempo recibiendo sermones del rey. Desesperado por demostrar su valía, se ofreció con entusiasmo a liderar el ejército contra Koguro. Pero en la víspera de la partida, Hugh sorprendió a Sylvia reuniéndose en secreto con su amante. En ese momento, la cara que puso Hugh fue impagable. Por desgracia, no estuve allí para verlo. Hugh incluso amenazó con enviar a Sylvia de vuelta al palacio. Me quedé sin aliento. ¿Quién se creía capaz de hacer algo así? Toda la noche estuvo llena de los gritos y alaridos de la familia Hugh. Ahora solo Sylvia permanecía en la capital. Pero tenía que admitir que se parecían. Arrogantes. Engreída y orgullosa. Ahora, la única persona en la que Sylvia podía confiar era Hugh. Y oí que las embarazadas eran propensas a la inestabilidad emocional y la paranoia. Así que Sylvia encontró una habitación secreta en el estudio de Hugh. Una habitación llena de mis retratos. Más tarde. Oí que desapareció misteriosamente. En cuanto a los retratos, las hice recuperar discretamente. Al fin y al cabo las pintó Eric. Inventé una excusa para admirarlos. Pero en realidad, los estaba usando para provocar a Hugh. Ordené que nadie hablara de ello. Porque si Eric se enteraba, seguro que tendría otro berrinche. Mientras todos esperaban el regreso triunfal de Hugo, los ministros de la corte maniobraban discretamente, junto con los bardos imperiales y algunos funcionarios menores. Todo estaba sufriendo una importante reorganización. Los peones del rey habían sido consumidos incontables turnos. Pero al mismo tiempo, yo también estaba planeando mi próximo movimiento. Sin embargo, el ejército de Hugh cayó en una emboscada. Mientras la gente se preocupaba cada vez más, Hugh regresó sigilosamente a la capital. Y Sylvia lo acompañaba. Hugh había huido del campo de batalla. En mi vida pasada, Hugh había tomado la misma decisión. Pero esa batalla ya estaba ganada. Todo gracias a uno de sus subordinados. Un hombre llamado Raiyan. Sin embargo, después, Raiyan no recibió ninguna recompensa. En cambio, Hugh lo incriminó con una acusación falsa, convirtiéndolo en mi vecino. Pero poco después, Raiyan murió en prisión. Todos los honores militares fueron para Hugh. Un verdadero general debe, ante todo, disciplinar el corazón. Hugh había ofrecido sus servicios voluntariamente. Pero ahora, en un momento de miedo, abandonó su armadura. Huyó con Sylvia, se había escapado con él hasta la frontera. Abandonar la vida de todo el ejército. En verdad, fue Sylvia quien lo hizo. Mientras Hugh estaba herido e inconsciente, lo trajeron de vuelta en secreto. La incompetencia de un general había provocado la caída del ejército. Afortunadamente, tras haber cumplido mis expectativas, antes de que partieran, llevé en secreto a Raiyan al palacio y le di instrucciones. Eric incluso le había emitido un decreto secreto. Hugh había regresado a la capital hacía menos de un día. Y la ciudad ya estaba sumida en el caos. Al día siguiente, ministros de todas las facciones lo denunciaron. Eric inmediatamente ordenó el encarcelamiento de Hugh. ¿Quién iba a imaginar que el padre de Hugh se arrodillaría frente al despacho imperial durante todo un día, ofreciendo todos sus méritos militares para salvar a Hugh? El padre de Hugh solo tenía un hijo, Hugh. Y era un inútil. Al final, Eric le concedió a Hugh 50 latigazos. Y de él dependería si sobrevivía o no. Después, toda la familia de Hugh fue exiliada. El día del castigo. Hice un viaje especial para verlo. Estaba de pie en lo alto de la torre de la ciudad. Pero temía que Hugh no me viera.
Me puse un vestido rosa con un intrincado estampado que caía como la cola de un fénix. 12 horquillas doradas adornaban mi cabeza, más extravagante que nunca. Sus ojos eran lo suficientemente penetrantes como para verme inmediatamente desde abajo. Y después de esa primera mirada, mantuvo la vista fija en mí. Se me ocurrió una idea. Me giré hacia Lily y le dije, los de abajo se están relajando demasiado. Diles que peguen más fuerte. Con las nuevas órdenes, los golpes se volvieron aún más feroces. El rostro de Hugh se contrajo de dolor. ¿Estás tan contento? Ante estas palabras, alguien ya había aparecido a mi lado. Naturalmente. Es justo saldar cuentas pendientes. Tengo curiosidad. ¿Por qué lo odias tanto? Me giré para mirarlo y le pregunté. ¿Y usted? Majestad. ¿Por qué dijo que lo odiaba aquella noche? Me miró. Su mirada fue penetrante. Por alguna razón. De repente mi corazón empezó a latir con fuerza. Porque la persona que me gusta eres tú. Por eso le tengo celos. Me da envidia que alguna vez te tuviera. Que alguna vez ocupara un lugar en tu corazón. Pero lo odio aún más por cómo te lastimó. Nora. Quédate y sé mi emperatriz. ¿Lo harás? Su cálida mano acarició suavemente mi rostro. Me sentí como hipnotizada. Y asentí. Sí. Me besó suavemente en los labios. Sus manos me sujetaban con fuerza contra él. Cálido. Suave. Me levantó y me llevó de vuelta hacia el salón Hindalan. Majestad. No puedes hacer esas cosas a plena luz del día. Entonces seré emperador por una vez. Mientras nos marchábamos. Vi la mirada herida de Hugh fija en mí. Todo lo que sentí fue confusión. Aunque Hugh no murió, su estado era grave debido a la gravedad de sus heridas. Su exilio tendría que esperar hasta que Hugo pudiera volver a moverse. Por lo que yo sabía de él, había logrado ascender hasta el seno del rey. Hugh nunca se rendía fácilmente. Pero parecía haber caído bajo una especie de maldición. Después de regresar, cayó en coma. Atormentado por pesadillas cada noche. Murmurando incoherencias. Me pareció un poco lamentable. Ya no había nada emocionante que ver. Me preguntaba cómo se las arreglaría con Silvia. Pero yo tampoco estaba ociosa. El palacio ya había comenzado los preparativos para mi coronación como emperatriz. Ese día, los funcionarios del palacio llegaron para informar sobre los detalles de la ceremonia, cuando aparecieron dos invitados inesperados. Al verme, Silvia se arrodilló de inmediato y lloró desconsoladamente. Tyler. De pie a su lado. Parecía un poco indefenso. Hermana, sé que me equivoqué. No debí haberme entrometido entre tú y mi cuñado. No pude evitar frotarme las sienes. Por suerte con las manos. Las doncellas del palacio ya habían sido despedidas. Aunque Eric había dicho que la coronación oficializaría mi puesto, era mejor evitar problemas innecesarios. Volví la cabeza. Y se arrastró hacia mí. Agarrada a mi vestido. Hermana. Sé que me equivoqué. Estoy dispuesta a dejar a mi cuñado y regresar al palacio. Mi cuñado sufre pesadillas a diario. Y murmura tu nombre. Esto demuestra lo sincero que es contigo. Por favor. Hermana, dame una oportunidad para redimirme. Sálvame. Por favor. No quería prestarle atención. Pero sus palabras eran simplemente ridículas. Me liberé de su fuerte agarre y me quité el vestido. Parece que Tyler no tiene nada mejor que hacer. Traer un gato y un perro callejeros para armar un escándalo en mi palacio. El rostro de Tyler se ensombreció. Nora. Te he hecho daño a ti y a tu madre. Sé que me equivoqué. He degradado a Sharon a concubina. La matriarca de mi familia Nora siempre será tu madre. Era la primera vez que oía a Tyler mencionar a mi madre en mis dos vidas. Después de renacer. Mi abuelo me hablaba a menudo de ella. En palabras de mi abuelo, parecía una persona llena de vida, optimista y animada.
Tenía un talento especial para los negocios. Tristemente lo había sacrificado todo por un hombre sin corazón. Pensé. Aunque ya no estuviera aquí, al menos ahora debería ser libre. Lo único que pude hacer fue impedir que esa gente siguiera aferrándose a ella. Ya he roto todo vínculo con la familia Tyler. Mi madre jamás habría ambicionado el puesto de matriarca, añadió. Si tienes 2 dedos de frente, emitirás una sentencia de divorcio. De lo contrario. Con todas las cosas viles que has hecho, Tyler, lo único que te espera es el exilio. El rostro de Tyler se tensó. Y creí que había escuchado mis palabras. No hacía mucho. Envié gente a investigar a Tyler y descubrí que sus negocios turbios eran numerosos. Si fueras sensata y eligieras el divorcio, aún podría tener una oportunidad para un futuro mejor. Miré a Silvia con frialdad. A ti y a Hugh. Ya que fuiste tú quien lo escogió entre todos esos pretendientes. Deberíamos vivir una buena vida juntos, dijo Eric. Silvia intentó suplicarme de nuevo. Pero Lily la hizo expulsar del palacio Chansey. Tyler, percibiendo la situación, se quedó con ella. Poco después, Eric promulgó un edicto para exiliar a la familia Nora de la capital, prohibiéndoles la entrada sin ser invitados. Antes de abandonar la ciudad, Sharon falleció. Le comenté a Eric la idea de enviar a la familia Nora a tierras bárbaras. Tras reflexionar, me pareció que no era diferente del exilio. Además, Hugh había despertado. Pero su estado distaba mucho del que había tenido. Pues lo habían envenenado lentamente durante su coma. A Silvia no le fue mucho mejor. La familia Hugh pronto emprendió el camino al exilio. Hugh se habría portado bien durante todo el trayecto. Yo esperaba que muriera envenenado. Pero solo unos días después. Un guardia enviado a vigilar a los exiliados fue hallado muerto en el camino. Luego, en medio de una calma tensa, Hugh y Silvia desaparecieron misteriosamente. Poco después se supo que Hugo había ido a ver al rey en secreto. Estaba reuniendo un ejército para prepararse para la rebelión. Como era de esperar. No pudo mantenerse tranquilo por mucho tiempo. En su vida anterior. En ese momento el rey ya había comenzado a planear el envenenamiento de Eric. La salud de Eric se deterioró rápidamente en 3 meses. Y falleció poco después. En vida. El rey no dio un golpe de estado. Ni siquiera Hugo lideró un ejército para asaltar el palacio. Simplemente esperaron la muerte de Eric. Y el rey ascendió al trono al día siguiente. Su camino estaba despejado. Eric había sido el punto débil. Y ese era el tercer paso en el juego, Eric. Y yo lo había organizado todo. Desafortunadamente. Lo había cumplido. Por culpa de esa mujer madura, mi coronación como emperatriz tendría que posponerse. La vida siguió como siempre. Continué con mis planes. Preparé todo como habíamos acordado. Le entregué a Ryan el mapa de defensa del palacio que me había dado Eric. Eric había mantenido contacto secreto con sus súbditos leales, fingiendo serenidad ante los demás. El rey había alojado a Hugh en una residencia para que se recuperara de sus heridas. Mientras tanto, Silvia lloraba a diario. Torturado por Hugh. En menos de un mes. Se rumoreó que Eric había estado vomitando sangre. Pronto. Pasaron 3 meses. Aquella noche. Envié un mensaje a Hugh, estaba destinado en las afueras de la ciudad, justo a medianoche. La consorte imperial irá al patio de lotos de verano de la familia Tyler. Primero hay que capturar al rey. Si no podemos capturar al rey, el general será suficiente. Hugh y yo teníamos muchos recuerdos felices. Aunque, a medianoche en punto, llegué al patio de lotos de verano de la familia Tyler. Allí Hugh ya estaba allí. Había perdido mucho peso. Tenía los ojos hundidos. Ya no era la figura orgullosa que una vez fue. En cambio, solo había una profunda sensación de cansancio. ¿Qué haces aquí? Fingí confusión. Hace mucho que no venía por aquí. Contempló el frondoso árbol fénix, pero no me respondió.
En nuestra infancia, solíamos apoyarnos en ese árbol de bayas, sentados durante horas. Perdido en la conversación. Recuerdo una vez que llegué tarde. No te encontraba por ningún lado. Y finalmente se dio cuenta de que estabas escondida en el árbol. Miró hacia arriba al árbol con un brillo nostálgico en los ojos. ¿Cuándo bajaste? Te caíste y lloraste como un bebé. Pasé mucho tiempo consolándote después. No dije nada. Pero me giré para irme. Él me detuvo. Nora. Me equivoqué contigo. Me miró con un atisbo de culpa en los ojos. Su voz se suavizó. Era Silvia. Me mintió. Dijo que la persona que estaba allí esa noche era ella. Así que le creí. Más tarde Charon incluso me dijo que fuiste tú quien obligó a Silvia a entrar en el palacio y acostarse con el emperador. Confiaba en ti. Pero Silvia no dejaba de contarme lo abandonada y desatendida que se sentía en el palacio. Perdí la cabeza por un momento y griega. Su explicación ya no me importaba. Y no quería oírla. Silvia dijo que había sido ella aquella noche. Y aunque no había pruebas, Hugh nunca lo cuestionó. Además, ya había hecho lo que no debía. Perdiste la cabeza y acabaste en la cama de Silvia. ¿Te lo crees tú mismo? Dije con frialdad. Lo mira fijamente. Si este juego termina con un sacrificio o no, la decisión está en tus manos. Pero dudaste por unas palabras susurradas de Silvia, ¿verdad? Y yo también. Por la seguridad de nuestras familias. Preocupados por tu futuro. Me dejé destrozar. Arruiné mi reputación. Y me deseché. Incluso mis seres más queridos murieron a manos tuyas, Nora. Ya me cansé de tus palabras tan nobles. Una suave brisa me agitó. Y un escalofrío repentino me rozó la cara. Hugh sonrió de repente. Lo sé. Sé que odias a Silvia. Ahora está encerrada en el calabozo. Completamente demente. He usado el mismo método con el que te torturó. La haré sufrir más que la muerte. Si aún no estás satisfecho, puedo matarla yo mismo. Oh. Déjame que lo hagas. Cállate. No quería oír ni una palabra más de él. Ese fue su gran amor. Sin embargo, hablaba de su vida y su muerte con tanta ligereza. Pero lo que le ocurrió a Silvia fue su propio castigo. Y no tenía nada que ver conmigo. Hugh. Siempre te he odiado. La mirada de Hugh es oscura. Y una vez más. Estás esperando. ¿Verdad? ¿En la hora del Jin? La hora del Jin fue el momento en que Eric falleció en mi vida anterior. Ahora no tienes a nadie más que a Eric. Se está muriendo. ¿Y aún quieres esperarlo? Cuando muera no quedará nadie en el trono excepto el rey. Gané la última vez. Y esta vez volveré a ganar. Hugh me agarró la mano de repente. Estaba casi loco de desesperación. Nora, no me importa lo que pasó entre tú y Eric. Si me perdonas. Si vuelves conmigo. Ah, pero no quiero. Retiré la mano. Lo miré fijamente con calma. Me quedé paralizada. De repente sonreí. Apoyé suavemente la mano sobre mi vientre. Además, ya estoy embarazada del hijo del emperador. Si Eric muere, el trono jamás pertenecerá al rey. Hugh quedó atónito. Pero volvió a intentar agarrarme. Retrocedí un paso. No me toques. Me pareces repugnante, dijo Hugh con desprecio. ¿Qué importa que estés embarazada? Un poco de medicina milagrosa y podemos empezar de nuevo. Dio un paso al frente para tomarme la mano, pero enseguida se vio rodeado por decenas de guardias. En sus ojos se vislumbró una leve decepción. ¿Estás conspirando contra mí? Nora. ¿Crees que unos cuantos guardias pueden atraparme? Me atrajo hacia él con fuerza. Un frío. Una hoja afilada presionaba mi cuello. Me susurró al oído. Su tono estaba cargado de codicia. Nora. El emperador morirá esta noche.
Te quedarás completamente sola. Sin nadie a quien recurrir. No te queda más remedio que a mí. Me aprieto y mis mangas. ¿Quién dijo que está indefensa? Levantó la vista. Eric. Vestido con túnicas oscuras. Se alzaba imponente ante mí. Sentí como la persona que estaba detrás se tensaba. Y sin dudarlo, le clavé la daga en el pecho. Un chorro de sangre roja brillante salpicó mi vestido amarillo pálido. Un destello de dolor cruzó los ojos de Hugh al desplomarse contra el suelo. Su rostro se contorsionó en confusión y sorpresa. ¿Cómo es posible? Mi mirada era fría. Mi voz, sin emoción alguna. ¿Por qué es imposible? Casi la mitad de tus hombres de confianza son los que yo he colocado allí. Incluso el ejército de tu familia Hugh ahora es mío. Hugh, esta batalla la tienes perdida. Hugh estaba tan impresionado que no tenía ni idea de cómo habían envenenado a Eric. Y más aún, desconocía el tipo de veneno utilizado. Pero lo que ellos ignoraban era eso. Antes de morir en mi vida pasada. Sylvia. Esa tonta. Me lo había contado todo. Alardeando de lo impenetrable que era su plan. Su orgullo fue su perdición. Hugh. Al menos. Habíamos cerrado el círculo. Pero nunca lo sabrían, desde que Eric y yo unimos fuerzas. Eric se tomaba el pulso constantemente. 2 veces al día. Incluso sus comidas eran examinadas por el médico imperial antes de que pudiera ingerirlas. ¿Por qué? ¿Me preguntas por qué no esperé a morir en el palacio y en vez de eso aparecí aquí? ¿Ilesa? La mano de Eric se enroscó con picardía alrededor de mi cintura. ¿Por qué me da lástima el que tengo delante? Llévenselo y enciérrenlo en el calabozo. Hasta que sonaron las campanas. King nunca volvió a ver a Hugh. Pero para entonces, no le quedó más remedio que luchar. El rey condujo a su ejército directamente al palacio. Pero apenas había gente en el camino hacia el palacio. Cuando por fin llegó al salón Jinluan, se dio cuenta de que había caído en una trampa. Dentro del salón solo estaba Raiyan. Disfrazado de Eric. En cuestión de segundos, King fue capturado. King y sus seguidores fueron condenados a muerte. Incluido Hugh. Quería verme una última vez antes de morir. Pero me negué. En cuanto a Sylvia, después de ser rescatada, fue encarcelada en el frío palacio bajo el título de concubina noble. Después me convertí en emperatriz del Gran Shu. Después de la ceremonia de coronación, fui a verla. Sylvia estaba ahora desaliñada. Abrazando una almohada, murmuraba para sí misma. Lo recordé. Justo antes de mi muerte en el pasado. La habían engalanado con ropas y joyas lujosas. Ahora, parecía que todo aquello era un círculo vicioso. Sin embargo, no creí que alguien con su astucia pudiera enloquecer tan fácilmente. Tenía razón. Eso pensé en algún momento. Al entrar en palacio y convertirme en la concubina más querida, podría alcanzar la supremacía. Pero jamás imaginé que su majestad no me volvería a llamar. El favor que recibí fue solo porque me parecía a ti. Te robé a tu marido creyendo que así podría ganarme tu verdadero amor. Pero al final terminé así. Nora. Me han adorado desde niña. Rodeada de estrellas. No lo entiendo. ¿Por qué perdí contra ti? Habló como para sí misma. Luego bajó la cabeza, calmando suavemente al niño que tenía en brazos. Finalmente lo entendí. No dije nada y me di la vuelta para irme. Detrás de mí. Sylvia fue ejecutada en la horca. Al salir del frío palacio, una suave brisa me envolvió. Sentí un gran alivio. Tras convertirme en emperatriz, mi abuelo me transfirió todas sus tiendas. Él, en cambio, partió a recorrer los mares esa misma noche. Eric estaba completamente borracho. Tumbado en mis brazos. Sollozando como el cachorro que había criado de niño. Por suerte, Nora no tuvo un final tan desafortunado como en el sueño. Le prometí a su abuelo que la trataría bien. Y no he roto esa promesa.
Me quedé paralizada un instante. ¿Había soñado él también con su vida pasada? Antes de que pudiera pensar más, la persona que tenía en brazos se movió. Me atrajo hacia él y me besó sin cesar. Bueno. Apreciaría mucho a la persona que tengo delante. En la víspera de la boda, Maxim comenzó una aventura con mi hermanastra. ¿Quién había venido a ser mi dama de honor? Mi hermanastra acababa de romper con su novio y acudió a mí en busca de consuelo. Fue entonces cuando Maxim la vio. Fue amor a primera vista para ambos. Seguí preparando la boda con esmero. Invitados. Y actué como si no supiera nada. El día de la boda, mi hermanastra se puso el vestido de novia que yo había preparado y me confrontó. Maxim estaba de pie junto a ella, mirándome con ojos cariñosos. Te entregué mi juventud y el resto de mi vida. Así que esta vez quiero que ella celebre la boda. Apreté en silencio el diagnóstico en mi mano. Dudó un instante. Y luego les cedió la boda. Nadie sabía que Maxim se estaba muriendo. Cuando Maxim y mi hermanastra Lila salieron del hotel, no lo podía creer. No podía creer que el hombre que me había amado hasta el final, durante el poco tiempo que le quedaba en nuestra vida pasada, pudiera dejar de amarme. Así que salí del coche y me presenté ante ellos. Un hombre se puso rígido al instante al verme. Luego dio un paso al frente y me abrazó. «¿Hace tanto frío, por qué no te pusiste más ropa?» Me quedé mirando el Maxim que tenía delante durante un buen rato. En sus ojos. Aún podía ver el profundo cariño que sentía por mí. Sin embargo, a ese mismo amante que una vez no había tenido nada más que a mí, lo había sorprendido 3 veces en la entrada del hotel. Reprimí la amargura que sentía y hablé con calma. Alguien me dijo que te vio entrar al hotel con una chica. Así que me apresuré a verte preocupada. Maxim soltó una risita suave. Rozó su nariz contra mi mejilla. Alisa. ¿Acaso no sabes cuánto te amo? No dudes de mí así, me duele. Un destello de celos cruzó los ojos de Lila mientras estaba a nuestro lado. Rápidamente fue reemplazado por una dulce sonrisa. Hermano Maxim. Nunca supe que podía ser tan pegajoso. Hermana. No te preocupes. Si hasta el hermano Maxim te fuera infiel, no quedaría ningún hombre bueno en el mundo. Aunque me habló, la mirada de Lila seguía fija en Maxim. El rostro del hombre se ensombreció. Sus ojos se entrecerraron en señal de advertencia. Al ver que no insistía, Maxim tomó la iniciativa y explicó. Lila está a punto de graduarse y buscar trabajo. Por eso me pidió que le enseñara algunas técnicas y estrategias para entrevistas de trabajo. ¿No podrías hacer eso en casa? Maxim se quitó el abrigo y me lo puso encima. Luego tomó mis manos heladas entre las suyas, frotándolas suavemente. Últimamente has estado muy ocupada con los preparativos de la boda. Y quería que durmieras más. Por eso elegí un hotel tranquilo. Tras una pausa, añadió, es tu hermana, tengo que cuidarla. Pero pareció olvidar que Lila no era mi hermana biológica. Era la hermanastra que desde niña me había robado el amor de mi padre y mi habitación. A la que despreciaba. Forcé una sonrisa. Fingí creerme la historia y no insistí. Al subir al coche, Lila, intencionadamente o no, abrió la puerta del copiloto antes que yo. Pero antes de que pudiera sentarse, Maxim la apartó bruscamente. Este asiento siempre es de Elisa. No me hagas repetirlo. Lila parecía tan pura como un conejito blanco. Con unos ojos que parecían hablar. Se quedó junto a la puerta del coche. Lloraba como una flor delicada. Era capaz de dar lástima a cualquier hombre. Maxim no fue la excepción. Vi claramente un destello de lástima en sus ojos. Mi corazón ya estaba entumecido por el dolor. Como ya se lo habían llevado, no hacía falta que me reservaran un asiento. Que se siente ella delante. Yo iré atrás. Pero Lila fulminó a Maxim con la mirada antes de correr hacia el asiento trasero. Maxim la ignoró y, como siempre, me ayudó a subir al asiento del copiloto. Pisó el acelerador. Y el coche arrancó sin dudarlo.
Pero desde que entré, ni el propio Maxim se habría dado cuenta. No me dirigió la palabra. Me quedé mirando por la ventana. La vista se me nublaba y la atmósfera opresiva me dificultaba respirar. No soportaba estar a solas con él ni un segundo más. Alto ahí. Voy a encontrarme con una amiga para ir de compras. La expresión de Maxim se detuvo. Pero la frialdad de su rostro se atenuó ligeramente. Me insistió amablemente en que volviera temprano a casa y le llamara después de las compras para que pudiera recogerme. Asentí obedientemente y me dirigí al centro comercial. Después de que Maxim se marchara, mis pesados pasos finalmente cesaron. Me di la vuelta. Durante un largo rato. Temblé y me cubrí los ojos con ambas manos. Las lágrimas corrían entre mis palmas. Porque vi eso en la intersección que se extendía más adelante. Un elegante coche negro dio la vuelta de repente y aceleró de regreso. Había vuelto con ella. Yo no volví a casa, sino que vagué sin rumbo solo. El viento helado se me metía a través de la ropa. Como le había dicho a Maxim, fui de compras al centro comercial. Vi una película. E incluso cené un estofado de invierno a solas. Pero a las 10 de la noche. Maxim aún no se había puesto en contacto conmigo. Vagando sin rumbo, regresé sin darme cuenta a la entrada del hotel. Un hombre y una mujer discutían y se empujaban junto a la puerta. Los miré y me quedé paralizada. Me resultaban demasiado familiares. Lila tiraba del brazo de Maxim, intentando meterlo en el hotel. Maxim parecía reacio, pero aún así avanzaba poco a poco. No sé por qué me escondí. Pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Nerviosa me escondí detrás de un coche y escuché su conversación. Maxim, sé un hombre y vuelve conmigo al hotel. No quiero tus disculpas a medias. ¿Qué? ¿Te da miedo hacerlo? Los ojos de Maxim se ensombrecieron. Tras mirarla fijamente durante unos segundos, tragó saliva y finalmente negó con la cabeza. Elisa me espera en casa. Tengo que volver con ella. Pero Lila no le dejó terminar. De repente se puso de puntillas y lo besó sin previo aviso. Las manos de Maxim se aferraron de inmediato a la suave cintura de la mujer. Urgente y brusco. Estaban completamente ajenos al mundo que los rodeaba. Aparté la mirada. No podía seguir mirando. Tras un tiempo indeterminado, finalmente se separaron. Y aún podía oír su respiración entrecortada. ¿Entras conmigo ahora? La débil voz de Lila tenía un tono seductor. No oí lo que dijo Maxim. Pero de repente mi teléfono vibró con un mensaje suyo. Elisa, ¿estás en casa? Tengo que irme de viaje de negocios unos días y ya estoy de camino al aeropuerto. No puedo ir a buscarte. Así que aún recordaba su promesa de recogerme. En el pasado, le habría recordado amablemente que se cuidara. Pero hoy. Quería ver a Maxim, quien me había amado durante 2 vidas. ¿Abandonarme por una tal Lila, a la que apenas conocía desde hacía unos días? Le respondí. Si no vienes a buscarme hoy mismo, no volveré a casa. Maxim retiró casi al instante la mano de la cintura de Lila y se giró hacia el coche. Su subalterno, el sargento. Lila, presa del pánico, le bloqueó el paso. Se negó entre lágrimas a dejarlo ir. Todo el deseo en los ojos del hombre se desvaneció, reemplazado por una mirada fría. Él gritó, «Muévete. Tengo que alzarla». Lila intentó abrazar de nuevo el cuello de Maxim. Pero él la rechazó con frialdad. Lila se negaba a rendirse, por fin había logrado acercarse a un heredero adinerado como Maxim. Se aferró a su cintura. Se pegó a él y gimió suavemente. ¿Qué tiene de bueno Elisa? No es guapa. Y no es tan aventurera como yo. ¿No estás cansado de estar con ella después de tantos años? Maxim. No te cases con ella. ¿De acuerdo? Cuando Maxim guardó silencio. Lila se volvió más audaz. Susurrando con timidez. En realidad. Mamá ya le ha buscado un marido a Elisa. Es más de 10 años mayor,
pero sabe cuidar de la gente de sobra para una mujer normal como Elisa. ¿Debería pedirle a mamá que los presente algún día? Maxim seguía sin responder. Y ese silencio hizo que Lila pensara que no le importaba mucho. Pero yo sabía que esa era la forma que tenía Maxim de estar furioso. Hombres como él. Criado entre lujos. Siempre se comportó con cortesía y amabilidad. Pero cuando se quedaba inexpresivo. Eso significaba que alguien había sobrepasado sus límites. Y efectivamente al instante siguiente Maxim agarró bruscamente la barbilla de Lila. Resoplando con una mirada feroz. Casi lo olvido, eres solo una hermanastra sin ningún parentesco. Y no eres más que una tacaña. Lo único para lo que sirves es para hacer el mal. A mis ojos. No vales ni un pelo de ella. Si oigo una palabra más, fuera. Lila creía que se había hecho muy amiga de Maxim. Jamás esperó que la traicionara tan repentinamente. Retrocedió presa del miedo, asintiendo rápidamente con los ojos enrojecidos. Observé a las dos personas que llevaban más de 10 minutos enfrascadas en una discusión desde que le envié el mensaje a Maxim. De repente ya no quería esa respuesta. Aunque Maxim viniera a buscarme, no podía estar segura de que siguiera siendo el mismo Maxim que me amó incondicionalmente en mi vida pasada. Así que desbloqueé el teléfono y escribí, es broma. Ya me he ido a casa. Que tengas buen viaje. Mi teléfono sonó. Maxim bajó la mirada. Luego suavizó su gélida actitud. Inclinó suavemente la barbilla magullada de Lila y preguntó con dulzura. ¿Te duele? Las lágrimas rodaron por las mejillas de Lila al instante, haciéndola parecer lastimera bajo el viento frío. Maxim la miró fijamente durante un largo rato. Luego con delicadeza le sequé las lágrimas y la arrullé hasta que sonrió entre sollozos. Después, suspiró levemente. Bajo mi mirada serena. Maxim alzó a Lila en brazos. La mujer tímidamente escondió el rostro en su pecho. Esta vez. Su cercanía no me conmovió en absoluto. Cuando la tristeza alcanza su punto máximo, ya no queda dolor que sentir. Estaba confundida. ¿De verdad había cambiado Maxim, aquel que susurró mi nombre hasta su último aliento en nuestra vida pasada? Éramos amantes. Separados por malentendidos, jamás volvimos a encontrarnos. Más tarde. Seguí el camino habitual, citas a ciegas. Matrimonio. Niños. Una vida sencilla de tareas cotidianas. Como cualquier otra persona. Pero Maxim murió el año en que me casé. Años después. Después de mi divorcio. Alguien me envió una caja llena de cartas de amor. Todas escritas por Maxim en sus últimos días. Me preguntó si yo era feliz. Debería quemarlas. El mensajero también me dijo que mi nombre había estado en sus labios hasta el final. Cada carta terminaba con, no vuelvas a aparecer ante mí. Si hay otra vida, Alisa, ¿me esperarás? Llegaré tarde cuando te encuentre. No nos separemos en nuestra próxima vida, ¿de acuerdo? Así que renací con recuerdos. Decidida a no soltar su mano esta vez. Habíamos sobrevivido al malentendido que nos separó en el pasado. Pero yo creía que nuestro final sería diferente. Sin embargo, él había olvidado sus promesas. Alejándose cada vez más. Soy la única que aún se aferra a los votos que hicimos. Es tan agotador. Me sequé las lágrimas, ya secas por el viento, y volví a mirar sus figuras. Maxim regresó 3 días después. Llevaba una maleta y parecía cansado del viaje. Pero esa noche. Ya le había preguntado a Lila. Y ella también había estado fuera 3 días. Es curioso cómo ambas alegaron estar en viajes de negocios. ¿Dónde estás? Si te pasa algo, no puedo explicárselo a papá. Lila me mandó un mensaje de voz ininteligible. Es difícil de entender. Mi exnovio quiere volver conmigo. He estado con él estos días. Me quedé mirando el mensaje durante un buen rato. Me da demasiado miedo volver a reproducirlo. No podía imaginar cómo se sentiría Maxim a su lado.
Maxim dejó caer su maleta y me abrazó con fuerza. Inhaló profundamente. Murmuró con satisfacción. Estos 3 días se me hicieron eternos. Quise volver contigo en cuanto me fui. Elisa. Eres mi remedio. Con solo verte se me quita todo el cansancio. Dejé que me abrazara. Pero mi mirada se posó en un largo cabello rubio sobre su abrigo. Reí para mis adentros con amargura. Así que Maxim no era diferente de otros hombres infieles. Lila entró minutos después que él. Nos vio abrazarnos. Me dedicó una sonrisa burlona, una clara burla. Aparté suavemente a Maxim, sin devolverle su cálida sonrisa como de costumbre. No estaba enfadada. Simplemente estaba tranquila cuando dije, necesito recoger mi informe médico del hospital. Me voy. Maxim intentó alcanzarme pero falló. Parecía confundido. Al pasar junto a Lila, percibí en ella el mismo perfume que en Maxim. Una oleada de náuseas me hizo llorar. Y salí sin mirar atrás. Maxim notó mi reacción y se quedó mirando mi espalda. Sus ojos reflejaban dolor y arrepentimiento. Pero, ¿qué sirve el arrepentimiento a posteriori? Sostenía el informe médico del médico de guardia. Me quedé atónito durante un largo rato. Era como si todo siguiera el mismo camino que en mi vida anterior. Inmutable. Aunque habíamos evitado la crisis de la ruptura. Se habían formado nuevas grietas. Y esta máxima. Igual que la anterior. Me estaba muriendo. Levanté la vista. Vi a Maxim salir de un coche más adelante. Guardé rápidamente el informe en mi bolsillo. Él me tomó la mano de inmediato. Sus ojos reflejaban preocupación. ¿Qué ocurre? ¿Pasa algo? Lo miré. Ya no sentía odio. Negué con la cabeza. Mi voz se suavizó involuntariamente al preguntar con seriedad, Maxim, ¿cuál es tu mayor deseo en la vida? Me dio un golpecito en la nariz en broma. Cariñoso. Sencillo. Quiero casarme contigo. Inclinó la cabeza. Bromeó. Alisa. No te vas a echar atrás, ¿verdad? Negué con la cabeza firmemente. No, no lo haré. Si este es tu mayor deseo, me aseguraré de que se cumpla. El día que íbamos a registrar nuestra boda en el registro civil. Maxim me dejó plantada. Usó de nuevo la excusa del viaje de negocios para liarse con Lila. Esta vez. La llevó a un crucero de 3 días con amigos en Philippe, gracias a una amiga mía que trabajaba como camarera en el crucero. Maxim se había peleado una vez con esos amigos por mi culpa. Poco después empezamos a salir. Me llevó a su club habitual. Mientras charlaba con conocidos, uno de sus amigos me condujo a una habitación privada. Maxim me buscó como un loco. Y después de sostenerme en brazos mientras yo temblaba, rompió todo contacto con esos amigos. Más tarde todos se disculparon admitiendo que pensaban que yo era solo otra de sus aventuras. Ese día vislumbré por primera vez la vida secreta de Maxim. Pero Lila era diferente. Le encantaba la emoción y el caos. Ideal para el estilo de vida de Maxim, un bebé prematuro. Recibí un vídeo en mi teléfono. Maxim estaba sentado en el asiento del presentador, con Lila en brazos. Haciendo girar una copa de vino. Un amigo bromeó. Maxim. Por fin te cansaste de Alisa. Bienvenida de nuevo a la manada. Sí, Alisa. Esta chica nueva es mucho mejor que Alisa. Maxim sonrió. Pero al segundo siguiente. Rompió su copa de vino contra el suelo. Una sola mirada suya hizo palidecer a todos. Alisa no es como las demás mujeres. Va a ser mi esposa. Tu cuñada. Cuidado con lo que dicen. Salí del vídeo antes de que terminara. Hoy. Había estado esperando a Nina. M para PMMM. Solo recibí un mensaje corto, cariño. Registrémonos después de la boda. Tengo un viaje de negocios urgente. Con un emoji suplicante. Miré hacia la entrada del ayuntamiento. Donde las parejas pasaban a mi lado.
Sola. Esperé. Finalmente, tras satisfacer mi obsesión, respondí con una sola palabra, vale. Y me di la vuelta para marcharme. Me di cuenta de que había dado incontables pasos hacia él en esta vida. El último paso no debía ser mío. Cuando Maxim regresó, parecía distinto como antes de la llegada de Lila. Volvía a centrar toda su atención en mí. Notó mi cambio de actitud. Antes dejaba la lámpara de noche encendida cuando trabajaba hasta tarde. Ahora a menudo me encuentra dormida de espaldas a él. Eso por sí solo no le preocuparía. Pero también se dio cuenta de que yo había dejado de permitirle que me tocara desde su aventura con Lila. Maxim estaba aterrado de que yo descubriera la verdad. Tenía más miedo de perder mi confianza. Así que sin preguntarme me arrastró a la oficina de registro civil temprano al día siguiente. Volver a estar allí de pie me parecía absurdo. Me tomó la mano. Sus ojos reflejaban esperanza. Primero registremos la boda. Luego celebremos la boda. Pero esta vez no salí del coche. Olvidé mi identificación. Primero centrémonos en la boda. Maxim parecía dolido. Suplicaba que lo dejáramos volver por él. Le solté la mano. Molesta. Una palabra más. Y cancelamos la boda. Guardó silencio. Arrancó rápidamente. En los días siguientes, me vi cada vez más ocupada. Hablaba menos con Maxim. Me volqué en la organización de la boda y en invitar a los invitados. Al ver mi dedicación, Maxim se relajó. Lila se mudó de nuestra casa. Al irse me lanzó una mirada hostil, y supuse que Maxim la había echado. Lila no es de las que se rinden fácilmente. Como no había logrado convencer a Maxim. Debería volver conmigo. Como era de esperar. Esa misma noche después de que se marchara. Lila me envió todas sus conversaciones y fotos juntos. Ya estamos juntos. Él no se casaría contigo si no atesorara los recuerdos del pasado. Elisa. Tanto si perteneces a la familia Elisa como si estás con Maxim, eres la que sobra. Lila intentó provocarme para que detuviera la boda a la que no quería asistir. Pero yo, que ya sabía la verdad, ya no estaba enfadado. Pero ni siquiera esta boda de viejos recuerdos es real, ¿verdad? Lila rió con sarcasmo. Su voz rebosaba determinación y seguridad. Ya verán de quién será la boda. La noche antes de la boda. Mi padre, quien había estado ausente durante más de 20 años, regresó. Su actitud inusualmente amable hacia mí me hizo percibir algo extraño. La madre biológica de Lila también vino. Y les ofrecí alojamiento en mi casa. Después de todo, era mi padre biológico. Así que Maxim los invitó a cenar esa noche. Durante toda la cena, mi padre no me mencionó ni una sola vez. Solo hablaba de las historias de la infancia de Lila. En sus vívidas descripciones, recordé mi miserable infancia. Con solo un rincón alto en el ático y risas que llegaban desde abajo. Lila. El centro de estas historias. Se sonrojó tímidamente y se escondió en los brazos de su madre. Mantuve la cabeza gacha. Comía en silencio la comida de mi plato. No me unía a la alegría de su familia. Maxim me ofreció un trozo de comida con un palillo. Para dar por terminado el tema, miró a todos los presentes en la mesa con disimulo. Creo que todos olvidan que me voy a casar con Elisa. No me refiero a esa Lila de la que tanto hablas. Tras un largo silencio, mi padre fue el primero en reírse con incomodidad. Intentaba contar historias de mi infancia, pero tartamudeó durante un buen rato, hasta que se dio cuenta de que no recordaba absolutamente nada. Al verlo esforzarse por pensar, una sensación de pérdida me invadió el corazón. Le dije a Maxim: he terminado de comer. Vámonos. Al marcharnos, mi padre me llamó. Sus ojos reflejaban una leve disculpa. Finalmente Edinsa se recostó y suspiró. Ante la insistencia de su esposa, dudó en hablar. Elisa. Papá tiene algo que decirte. Quédate aquí,
añadió rápidamente mi madrastra. Maxim, podrías despedir a Lila. Va al cine con sus amigas. Parece que Lila les había contado sobre su relación con Maxim y les había pedido que le facilitaran momentos a solas con él. Al final asentí ante la mirada inquisitiva de Maxim. Él no dudó y se llevó primero a Lila. Lila ya estaba lista para la boda de mañana. A las 3 de la madrugada, la maquilladora llamó a mi puerta. Pero la puerta de mi habitación estaba cerrada por dentro. Cuando por fin se abrió la cerradura, Lila ya estaba completamente preparada. Llevaba puesto el vestido de novia que Maxim me había mandado a hacer a medida en el extranjero. No me quedaba bien de cintura. Lo sujeté con un broche negro. Con un maquillaje exquisito. Lila me encaró con orgullo. Perdiste. Soy la heroína de la boda de hoy. Me daba igual. La miré con sarcasmo. Aunque no lleve vestido de novia. Maxim solo puede casarse conmigo. Lila no se sintió provocada. Fuera lo que fuese que estuviera pensando. Apostó con seguridad en mi contra. Cuando llegó la comitiva nupcial, Maxim y los demás invitados vieron a las dos novias. Al ver a Lila con mi vestido de novia, la mirada de Maxim se volvió afilada como un cuchillo, como si pudiera atravesarla. Temblaba y sacó un diagnóstico de la nada. Sus ojos suplicaban. Lila se tambaleó. Las lágrimas le llenaron los ojos al instante. Solo entonces me di cuenta de que el rostro de Lila estaba más pálido de lo normal hoy. Maxim. Y morir. Mi único deseo antes de morir es casarme contigo. ¿Me lo concederás? Maxim tomó el papel incrédulo. Le temblaba ligeramente la mano mientras leía. Maxim tenía miedo. ¿Tenía miedo de perderla? Parpadeé. Incapaz de reprimir la amargura en mi corazón, Maxim se quedó mirando el papel durante largo rato. Y la habitación quedó en silencio. Todos esperaban su decisión. Sus padrinos de boda, que tenían una buena impresión de Lila. Lo convencí, Maxim. ¿Qué esperas? Es cuestión de vida o muerte, Alisa. ¿Por qué no lo convences? Puede casarte con él cuando quiera. Lila se está muriendo. No seas tan egoísta. Ante estas palabras, la mayoría de las personas en la sala me miraron de forma diferente. Era como si yo fuera a ser una pecadora abominable si no estuviera de acuerdo. Nadie se extrañó cuando mi novio de muchos años se involucró con Lila. ¿Acaso fingir debilidad y lástima siempre inspiraba compasión? La madre de Lila gimió y casi se arrodilló ante mí. Claro que sí. La ayudaron a levantarse en cuanto se agachó. Por mucho que me criticaran, no me inmuté. Me limité a mirar al hombre que tenía delante y le pregunté, Maxim, ¿a quién eliges para la boda de hoy? Maxim permaneció en silencio con los labios apretados. Como si tomar esa decisión hubiera sido un suplicio. Las piernas temblorosas de Lila finalmente cedieron. Y se desplomó suavemente. Sin pensarlo, Maxim la atrapó en sus brazos. Sus ojos reflejaban angustia. Me miró. Dolor en sus ojos, pero su voz firme. Alisa. Te entregué mi juventud y el resto de mi vida. Por eso, esta vez quiero oficiar la boda con ella. Su mirada hacia mí seguía siendo cariñosa. Estallaron los vítores. Pero yo mantuve la calma. Ni lloró ni armó un escándalo. Desde el momento en que Maxim vio a Lila, me esperaba este final. De repente me sentí muy triste. El Maxim de mi vida pasada había desaparecido por completo de este mundo. Lila despertó en brazos de Maxim, y me sonrió en secreto cuando nadie la veía. Apreté en silencio el diagnóstico entre mis manos. Dudé. Y entonces les cedí la boda. Antes de irme, Maxim me pidió que lo esperara y me prometió que nos casaríamos después de la boda. No dije nada. Simplemente le entregué el diagnóstico que tenía en la mano. Me lo sugirió Lila. Maxim se lo guardó en el bolsillo sin mirar y se apresuró a subir al coche nupcial. Mientras la comitiva se marchaba, me quedé solo en la puerta y abrí el billete de avión que había reservado antes. Lila soltó una risita.
Había usado un diagnóstico falso para engañar a Maxim y privarlo de la boda. Pero nadie sabía que Maxim se estaba muriendo. Ante el repentino cambio de novia, los padres de Maxim abandonaron furiosos el lugar de la boda. Muchos los siguieron. La mayoría de los que se quedaron eran los padrinos de Maxim y los familiares maternos de Lila. Incluso los parientes de Elisa no lo soportaban más y regañaban duramente a mi padre. ¿Maltratas a tu propia hija y favoreces a esta hermanastra que ni siquiera es tu pariente? En la familia Elisa no hay tontos como tú. Mi padre guardó silencio mientras todos los parientes se marchaban. En cuanto se acercó a la puerta, mi madrastra lo detuvo. Hoy es el gran día de Lila, quédate quieto. Su momentánea fortaleza se desvaneció. Y mi padre volvió a bajar la cabeza. Aunque la asistencia fue escasa. La boda se difundió por internet gracias a los familiares de Lila. Tras aterrizar, vi la transmisión en directo de la boda. Fue grandiosa y muy feliz. Con la emotiva ceremonia del intercambio de anillos, fue la boda que Maxim siempre había soñado. Pensé que incluso con una novia diferente. Su deseo se había cumplido. Después de irme, bloqueé todo contacto con Maxim. Así que no sabía que me había buscado por toda la ciudad. Después de aterrizar, me volqué en el trabajo. Me quedé en China para estar con Maxim. Pero mi mejor amiga me ha pedido repetidamente que la ayude a administrar su empresa en el extranjero, después de enterarse de lo nuestro. Suspiró profundamente. Pensaba que todo el mundo podía romper con su pareja. Pero nunca tú también. Al fin y al cabo, todos los hombres son iguales. No lo niego. Después de la boda, Maxim regresó corriendo a buscarme, pero mi vecino le dijo que me había ido. Los ojos de Maxim se pusieron rojos al instante y no podía creer que de verdad lo hubiera dejado. Cuando eligió a Lila. Estaba seguro de que yo aún me importaba y que no lo defraudaría. Pero ahora Maxim ya no confiaba en que yo lo hubiera abandonado. Se apresuró a llegar a nuestra nueva casa. Justo cuando la empleada doméstica estaba sacando mis cosas en cajas, con manos temblorosas, Maxim abrió las cajas. Lleno de mis objetos cotidianos. Su peor temor se confirmó. Se quedó allí inmóvil como una estatua. La ama de llaves, que sabía lo que Maxim había hecho y me tenía lástima, le dirigió una mirada gélida. Le tiró el sobre que le había dejado a Maxim y recogió las cajas para irse. Maxim le bloqueó el paso. No tires esto, son cosas de Elisa. La ama de llaves se volvió sin expresión. ¿Ya la has abandonado? ¿Quieres que estas cosas se pudran? Dijo después de que la ama de llaves se marchara. Maxim soltó una carcajada. No sabía qué había hecho ese día. Ni cómo había elegido a Lila como su esposa a ciegas. Pero en ese instante su mente confusa se aclaró. El dolor tardío de perder a Elisa lo golpeó como un camión. Solo entonces Maxim se percató de la carta que le había dejado. Se agachó y recogió con cuidado el sobre. Le costó mucho esfuerzo abrirlo. Solo eran unas pocas líneas. Maxim. Una vez soñé con alguien que se parecía mucho a ti. Estábamos profundamente enamorados. Pero al final, me casé con otra persona. Y él murió. Pensé que podríamos compensar los arrepentimientos que nos perdimos en el sueño. Pero me equivoqué. Tú no eres él. Y nunca podrás serlo. El Maxim que siempre amé era el de mis sueños. Cuídate y no te rindas. Las lágrimas corrían por el rostro de Maxim mientras se agarraba el pecho. Se dobló de dolor. Tomó una profunda y temblorosa bocanada de aire antes de desplomarse en el suelo. Innumerables recuerdos fragmentados inundaron su mente. Pasaban fugazmente ante sus ojos. Cuando despertó en el hospital. Los padres de Maxim se secaban las lágrimas en el pasillo, mirando fijamente por la ventana. Él se sentía transportado a momentos de su vida pasada. Solo que esta vez, él era el que se había casado. Maxim sacó el informe de diagnóstico que Elisa le había dado y vio la fecha. El día que la recogió del hospital. Recordó que ella le preguntó, ¿cuál es tu mayor deseo en la vida? ¿Cómo respondió? Maxim se rió de sí mismo.
Una risa amarga. Elisa se había esforzado tanto por llegar a él. Paso a paso. Pero él solo se había alejado. Incluso había engañado a su marido con alguien como Leila. Se dio cuenta de eso al final de su vida. No tendría derecho a decir que la amaba. Maxim abandonó el tratamiento. Esperaba con serenidad el día de su muerte. Sus padres le suplicaron entre lágrimas, pero él se mantuvo firme. Cuando Leila se enteró de que Maxim se estaba muriendo, se presentó con matones para reclamar su herencia. Leila se casó con tu hijo. Merece la mitad de los bienes de Maxim. Sus padres, siempre dignos, quedaron sin palabras ante semejante avaricia descarada. El pasillo quedó en silencio cuando Maxim abrió la puerta. Miró a Leila. El caballo del muchacho. ¿No estás enfermo? Leila se estremeció. Luego recordó que se estaba muriendo y que no tenía nada que temer. Puso las manos en las caderas. Desafiante. ¿Y qué? Me elegiste a mí en lugar de a Elisa. ¿En qué sentido es culpa mía? Maxim asintió. Susurrando, sí. Es culpa mía. Toda mi culpa. Pensar que lo había convencido. Leila exigió una gran suma de dinero. Maxim accedió prometiendo entregarla en 3 días. Pero al día siguiente llegó el exnovio de Leila. Ella le había robado los ahorros de toda su vida, destinados a salvar a su familia, y había huido con el pretexto de relajarse. En el forcejeo que siguió, el hombre enfurecido apuñaló a Leila. Ella cayó en coma por la pérdida de sangre. Su estado era crítico. Y al igual que en su vida pasada, Maxim le escribía cartas de amor a Elisa todos los días, sabiendo que nunca tendría el valor de enviarlos. Antes de morir, los quemó todos. Cuando se abrieron los sobres, no contenían recuerdos entrañables, sino solo disculpas inútiles. Elisa. Lo siento. El día que murió Maxim, me tomé el día libre del trabajo. Tras una larga vacilación, desbloqueé su familiar foto de perfil, que ya estaba gris. Mi cuerpo tembló mientras mi mente se quedaba en blanco y caótica. Me senté en silencio junto a la ventana, sin saber qué esperaba, pero sin atreverme a apartar la mirada ni un solo segundo. Esperé desde el amanecer hasta el anochecer. Me decepcionaba cada notificación silenciosa. Nuestra ventana de chat permanecía inmóvil. Por alguna razón, de repente me eché a llorar desconsoladamente. Harte sollozaba. Sabía que Maxim jamás volvería a escribirme. Ante la vida y la muerte, todo el amor y el odio parecieron desvanecerse. Nos habíamos amado a lo largo de 2 vidas. Pero más allá del romance, el cariño seguía intacto. De madrugada recibí la noticia de la muerte de Maxim. No hubo despedida. No hubo últimas palabras, solo silencio. La última vez que nos vimos fue cuando él llevó a Leila al coche nupcial. Me miró de reojo. No asistí a su funeral. A miles de kilómetros de distancia. Sin molestarnos nunca, quizá ese fue nuestro mejor final. Maxim. Viviré bien e intentaré olvidarte. Eso espero. No vuelvas a buscarme. Fin.